el día de ayer, ¿no? Él me estaba diciendo de que una de sus profesoras estaba cuestionando la forma como se educa hoy en día, ¿no? Y ella cuestionaba a sus colegas, especialmente a la directora y a la psicóloga, ¿no? Porque había un muchacho que se portaba mal, era majadero, un muchacho rebelde, inclusive que ha estado coqueteando con el alcohol, ¿no? Entonces, la profesora en el aula comentó a todos los muchachos que la situación no estaba bien, ¿no? La directora y la psicóloga no estaban haciendo bien las cosas, bien su trabajo con ese muchacho. Y ella dijo que a ese niño tenían que darle una paliza, ¿no? Lo que le falta a ese niño es una paliza, es golpearlo, ¿no? Para que el muchacho reaccione y cambie su forma de hacer las cosas, sea más educado, ¿no? Y ella también cuestionó la sociedad, decía que lamentablemente hoy estamos muy mal, los jóvenes están tremendamente mal, porque se ha perdido de vista la forma como antes se educaba, ¿no? Pues, y ella mencionó que antes nos golpeaban, antes nos daban con el cabestro, antes nos crucificaban, ¿no? Sí, esas fueron las expresiones de esta profesora, y ella cree que deberíamos volver a ese tipo de corrección, de castigo, ¿no? O de violencia, porque eso es violencia. Y el argumento de esta profesora era que pues ella es una buena mujer, no es prostituta, no es alcohólica, ella recibió castigos físicos y eso le ayudó a ser una buena profesional, una buena persona. Y también dio a sus hijos como ejemplo, ¿no? Tiene hijos de 11, 12, 13 años que son hijos estudiantes, sacan buenas notas, y entonces ella tomaba esto como fundamento para validar el castigo físico. Ahora, conversando con mi hijo, le estaba haciendo ver los tipos de educación que hay hoy en día, ¿no? Cómo la educación ha ido cambiando. Yo le mencionaba de que la educación ha ido evolucionando, cambiando, pero el problema somos nosotros los padres, no es el colegio, somos nosotros los padres, que hoy día, antiguamente no nos íbamos, por ejemplo, a trabajar, ¿no? La mamá generalmente se quedaba en casa y pasaba más tiempo con el muchacho, de manera que lo ayudaba más emocionalmente, ¿no? Pero hoy papá y mamá pasan mayormente fuera de la casa y el niño está solo. Entonces hay cosas que han cambiado y necesitamos entender esto, ¿no? La culpa no es el colegio, la culpa no es tampoco los psicólogos, sino que es una situación que está ocurriendo en la casa. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de educar a nuestro hijo? ¿Será correcto la violencia? ¿Será correcto el maltrato físico? ¿Será correcto utilizar palabras muy fuertes, insultarlo, agredirlo verbalmente? ¿Creen que eso es correcto? Según las estadísticas, de cada 5 niños, 1 es maltratado. Escúcheme bien, esto es una realidad, ¿no? De cada 5 niños, 1 es maltratado. De diferentes maneras, ¿no? Porque hay varios tipos de maltrato, el maltrato físico, hay el maltrato verbal, hay el maltrato psicológico, bueno, el abuso sexual es lo más, lo último, ¿no? Pero hay personas que creen que la educación de ahora era mejor que la educación de hoy. Entonces viene la pregunta, ¿eso es verdad o es una falacia?
¿Será verdad que debemos vivir como antes, donde se decía la letra entra con sangre? ¿Sí? En el Perú hay un poema que dice: a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací, ¿no? Es decir, este muchacho expresaba la forma como fue educado, ¿no? Es decir, a cocachos. ¿Será verdad que necesitamos ese tipo de educación hoy en día para nuestros hijos? ¿Será eso educar? Tenemos que también entender qué es la palabra educar. ¿Será educar castigar? ¿Será educar utilizar el autoritarismo? ¿No? Cosas que tenemos que pensar. Y otra cosa que también me hizo pensar la profesora: ¿será verdad que la juventud hoy en día está más dañada que hace 50 años? ¿Será eso cierto? ¿Será eso cierto? Pues miren, yo le voy a leer una cita que tengo aquí. Escúcheme, esta cita es interesante, y cuando usted lea esta cita usted no va a creer quién la escribió y cuánto tiempo ya pasó de la persona que escribió esto. Miren lo que dice: la juventud de hoy ama el lujo, es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Fíjense, esta cita la escribió Sócrates. Sócrates, estamos hablando de unos 300 años antes de Cristo. O sea, decir que la juventud de hoy es más malcriada no es cierto, porque Sócrates ya decía que la juventud había perdido el respeto hacia sus padres. Lo que tenemos que aceptar es que este es un problema continuo. O sea, no es algo del momento, no es de este tiempo, de este siglo. Esos son falacias que se inventan, ¿no? Y otro texto, hay un texto bíblico en Génesis donde dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Sí me entiende? Sí, el corazón del hombre, decía Moisés en el libro de Génesis, es malo desde su juventud. Y Eclesiastés, un ratito vamos a Eclesiastés para ver qué es lo que decía Eclesiastés con respecto a la juventud, ¿no? Tenemos que sacarnos algunas ideas que más son falacias, que realmente no corresponden a un argumento coherente y bajo una verdadera investigación, ¿no? Dice Eclesiastés 11, por ejemplo, dice lo siguiente: 11:10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, ¿qué son? Vanidad. Ya lo decía el sabio Salomón, mucho antes de la época que no estamos viviendo. Entonces, la profesora está equivocada en el sentido, y mucha gente está equivocada en el sentido de decir que esta juventud es mucho peor que la anterior. No, cada generación tuvo sus etapas muy difíciles. Yo me acuerdo cuando era chiquito, ¿no? Yo tenía unos 8 o 9 años, mi hermana era un poco más mayor, y ella era dada a la lambada. ¿Se acuerdan de la lambada? ¿No? Una música brasileña, ¿no? La lambada, y yo me acuerdo que mi padre, mi abuela decían: qué escandaloso, qué terrible que es esa música, es lo peor que ocurre, ¿no? Cómo los jóvenes son diferentes. Bueno, mi padre y mi abuela ya murieron, pero hoy otros padres dicen: oh, qué feo que es esa otra música, ¿no? Más feo que la lambada, ¿no? Hay músicas que la gente critica, pero no se sabe que en cada generación han habido cambios. Y la Biblia no se equivoca. La maldad existe desde que el hombre cayó en pecado. Entonces no es un asunto nuevo, no es un asunto del siglo XXI. Este es un asunto que ya se venía diciendo, lo dijo Sócrates, lo dijo Moisés y también lo dice el sabio Salomón. Entonces aquí tenemos que ir definiendo. Eso de decir que esta juventud es peor que la de antes
son falacias, no tiene argumentos que sean fehacientes o sólidos. Siempre ha habido maldad en los corazones. ¿Ok? Ahora, pero todavía no hemos resuelto el asunto. ¿Será cierto que la falta de golpes, la falta de violencia está dañando hoy día a los jóvenes? ¿Será cierto ese argumento? Pues esto es lo que la profesora de mi hijo solía decir, ¿no? Les dijo que era la falta de golpe. Lo que estás haciendo una generación diferente. ¿Usted se acuerda cuando estaba en el colegio? ¿Cómo lo educaba su profesor? ¿Usted se acuerda? Bueno, yo sí me acuerdo. A mí, el profesor, yo tenía un profesor que era comandante, Danilo Agramonte, y él me tomaba de aquí, me alzaba. Y muchas veces yo no tenía la culpa, sino que había un compañero que había tirado algo sobre la espalda del profesor. Entonces él me veía y de frente y decía que yo era, así es que me alzaba, y eso era una situación dolorosa. Así era, pues la letra con sangre entraba en esa época. Pues yo no estaba de acuerdo, porque si yo era más grande me agarraba con él también a golpes, ¿no? Porque me estaba maltratando, pero uno tenía que callar. Si tú te ibas a quejar a donde tu padre, está bien, te habrás portado mal, claro, te habrás portado mal, bien hecho. Es decir, uno no tenía dónde recurrir, ¿no? Sí, porque uno era el malo. El otro golpe que recibíamos nosotros, no sé si ustedes lo recibieron, uno ponía sus dedos así y con un palo, esos palos que usan los guachimanes, los policías, con eso nos daban, y eso era bastante doloroso, que uno no podía, pasaba tiempo para que uno pueda volver a mover. Así nos educaron, así era la educación. No solo papá pegaba, no solo papá castigaba, sino también tu profesor te castigaba. Imagínense. Yo era chiquillo, así que muy muchacho, así que no podía rebelarme contra el profesor, porque además mi papá le autorizaba, ¿no? Castigue a mi hijo, y nos castigaban. Yo pregunto, ¿y eso solucionó? ¿Realmente me hizo a mí ser una persona educada, una persona diferente? Yo recuerdo también como una tía mía, ¿no? Mi hermano David tenía 8 o 10 años tenía más o menos, y se estaba besando con otra muchacha, ¿no? Estaba besando con una muchacha también de casi de 10 años, y pues la tía se entera, ¿no? Y todo el mundo se enteró ahí en el barrio que se había besado con una muchacha. Entonces mi tía lo castigó, pero le puso rocoto, que es ají, en el rabo. Para que aprendas a no ser mujeriego. ¿Sí? Y así como él era colorado, es colorado todavía porque vive, entonces estaba rojísimo y saltaba de llanto por más agua que se echaba. Era doloroso. ¿Aprendió mi hermano a no tener parejas a temprana edad? No. Él siguió teniendo sus parejas, 12, 13, 14 años, 15 años. Ya es adulto y todavía tiene sus parejas, ¿no? No aprendió la lección. Lo que te quiero decir es que el castigo físico no educa, ¿sí? El castigo físico no educa. Porque ¿qué es educar? Educar es aprender. Educar es guiar. Educar es enseñar. No, el castigo físico lo que hace es lastima, te saca lágrimas, pero no educa, no enseña, no hay aprendizaje en castigar físicamente a un niño. No hay aprendizaje, eso no es educación. O sea, eso no soluciona las cosas, porque el muchacho lo va a volver a hacer. Y cuando ese chico cumpla sus 13, 14 años,
Entonces ese chico ya es un adolescente, ahí se te va a revelar. Me acuerdo cuando yo tuve mis 14 años, porque papá, como todo padre de esa época, ¿no? Él castigaba con lo que encuentre. ¿Sí? Un cable de electricidad, ¿no? Con ese cable nos daba. Con el famoso San Martín, ¿no? O el que tenía 3... Sí, vendían en la calle, o sea, hasta vendían en los mercados ese San Martín, ¿no? Entonces, con ese San Martín nos daba duro. Y nosotros ya escondíamos el San Martín. Sabíamos que era doloroso y lo escondíamos. Sí, pero papá se ingeniaba otros métodos, ¿no? Cables. Recuerdo también con la escoba, mi hermana le rompió la escoba en la espalda, se le rompió, ¿no? Esa es la educación que nosotros teníamos y está bien. Esa educación es correcta. Yo esta noche les estoy enseñando que el castigo físico no educa. Domestica, pero no educa. ¿Sí? Domestica. Pues usted sabe que ¿a quiénes se les domestica? ¿A quiénes se les domestica? ¿Se acuerdan? A los animales. Entonces, si a nosotros nos domesticaron de esa manera, eso es domesticar, pero no te enseña a pensar. Y créeme que estamos en el siglo XXI, pero todavía hay padres que castigan físicamente. De cada 5 niños, 1 es castigado. Yo no juzgo a la profesora y tampoco voy a juzgar a quien castigue, pero quiero plantearle que hay una opción diferente de educar, ¿sí? O sea, esto hay que enseñar, porque hay padres que, ¿sabes por qué castigan? Porque a ellos también le castigaron, es así, es decir, es una especie de patrón, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando mi padre nos castigaba, él nos hablaba que la madrastra le castigaba más fuerte. Le agarraba con él, ¿se acuerdan esa? Él nos contaba que había un cucharón grande. Antes los cucharones eran grandes, ¿no? Ahora ya son cada vez más chiquitos, ¿no? Pero nosotros teníamos un cucharón grande y él dice que también su madrastra tenía. Entonces con ese cucharón le sacaba sangre y le daba en la cabeza y le sacaba sangre. Entonces cuando él nos castigaba él nos decía, a ustedes yo no les estoy castigando como mi madrastra nos castigaba, pero sí nos castigaba, o sea, aunque no en esa misma naturaleza, pero lo hacía, ¿sí? Y siempre, no había un día en que él no nos castigara físicamente, ¿sí? No había ni un día que él no nos castigara físicamente, así era la situación, ¿verdad? Situaciones muy duras, pero de pronto en este tiempo eso ha cambiado. Pero yo creo que hay un problema. Miren, ¿sabes cuál es el problema? Que el cambio ha venido, pero no se ha concientizado, no se ha orientado a la ciudadanía, a la población, por qué debemos hacer los cambios. No se ha explicado por qué la educación tradicional no ha sido buena. La educación tradicional quizás para algunos produjo hijos obedientes, pero no hijos pensadores. Otro mito de esa época o creencia es que los hijos nos pertenecen. Hay padres que creen que sus hijos les pertenecen. No, es mi hijo. Y yo tomo la decisión de cómo criarlo, cómo educarlo. Eso es otra cosa equivocada. Los hijos no son nuestros. Porque cuando tú dices que tu hijo es tuyo, entonces tú lo esclavizas. Y hay muchos hijos que realmente es penoso, pero son esclavos. Son esclavos. ¿Por qué? Porque no tienen voluntad. Porque no pueden decidir por ellos mismos. ¿Sí? Porque estamos siempre bajo el control y el autoritarismo de otra persona. Entonces hay hijos que son esclavos. ¿Y cómo es un esclavo? ¿Obediente o no obediente? ¿Tú quieres tener un hijo obediente o un hijo que piense? Que piense. Claro. Tú puedes tener un hijo obediente. Es decir, tú lo programes. Y él va a ser. Pero ¿qué te vale? ¿De qué vale que tengas un hijo obediente cuando es un hijo que no sabe no sabe pensar? Cuando es hijo que depende de ti.
Tú todavía, ya tú tienes 27 años y le estás preguntando a tu mamá, a tu pobre viejita, cómo se cocina tal cosa. ¿Cómo debo planchar mi ropa? Esos son los hijos obedientes. Y la mamá, ay, qué lindo que mi hijo me consulte. No, es que le has hecho un hijo dependiente de ti. Yo conozco casos, hermanos, donde hay padres que se meten cuando los hijos aún están casados. Y los hijos prefieren darle la razón a la mamá y no a la nuera, no a la esposa. Sí, prefieren darle la razón a la mamá, a los padres, pero no a la esposa, y se separan. Yo conozco casos así, donde gente llorando, y especialmente esposos me dicen, mira, perdí a mi mujer, porque mi mujer le hizo caso a su mamá. Son hijos que son dependientes. Tú no debes criar un hijo para que sea dependiente. Desde pequeño los hijos, recuerda, no son tuyos. La Biblia es clara. ¿Son herencia de quién? Jehová. De Jehová, es claro, no son tuyos. Tú eres un guía, tú eres un mentor, tú lo tienes que ir conduciendo por la vida, por supuesto. No significa que no hagas nada, pero sepa, desde que él nace, ese hijo no te pertenece. Algún día tomará sus decisiones propias. Algún día él se casará, se irá de casa. Pero muchas veces nosotros estamos criando hijos para que sean dependientes. ¿Cómo hacemos dependiente de un hijo? Cuando le lloramos. Cuando tú le lloras, cuando tú le cuentas tus peripecias, cuando tú le dices que tu esposo es así, tu esposo es frío, a tu padre no le interesamos, ¿sí? Tu padre es un ocioso, tu padre es tal por cual. Entonces tú estás criando un hijo que va a depender de ti, porque hay un acercamiento emocional. Y ese hijo, cuando tú sufres, él va a sufrir. Cuando tú lloras, él va. ¿Qué le tienes que contar esas cosas a tu hijo? Tú tienes que enseñarle al hijo a saber que la vida tiene sufrimiento, pero que él tiene que seguir adelante. ¿Sabes quién es un verdadero padre? El que le da alas a su hijo para que vuele. Cuando un hijo sabe volar, ese es un buen padre. Yo conozco casos, porque yo he viajado por muchos países. Hay hijos que se van a otro país y cada rato comunicándose todo el día con el padre. ¿Qué hay ahí? Dependencia, eso fastidia. Sí, van a otro país, pero todos los días la mamá, y hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el día? Lo controla. Él está allí en el teléfono hablando y conversando, eso cansa. Para las otras personas que están a su alrededor, que lo aman. No, eso no es amor, eso es algo enfermizo, es dependencia. Si esa madre ha hecho dependiente a sus hijos. Vuelta, ¿sabes lo que hace también el maltrato físico en algunos otros hijos? Te obedecen cuando tú estás presente, ¿sí? Por el miedo, por el temor. Pero cuando se van lejos de ti, cuando tú no estás, ¿qué hacen? Hacen lo diferente, se portan mal, toman alcohol, hacen cosas irracionales, porque ahora ellos están solos. Entonces, hermano, eso no es educar. Nosotros somos llamados a educar. ¿Y qué es educar? Educar es instruir, educar es guiar, educar es motivar. Que nuestros hijos aprendan a obedecernos, a obedecer en casa, pero no por el miedo. No deberían ellos obedecernos por miedo, ¿no? Es decir, si tú no haces tal cosa, entonces yo te castigo, lo amenazamos y eso. Entonces ellos te van a obedecer por miedo. Hay otros padres que no usan el miedo, pero manipulan. ¿De qué manera manipulan? Es decir, hijito, mira, si tú sacas buenas notas, entonces yo te voy a comprar un PlayStation, ¿no? Unos videojuegos. ¿Viste? Compran unos videojuegos, manipulan. Hijito, si te tomas la sopa, te voy a dar el postre. El niño va a pensar que el premio es el postre, que el postre es mejor que la sopa. Entonces usan el chantaje, manipulan a los hijos. Y me acuerdo otros que decían así, ¿no? Cuando el niño no quería comer, hazlo por tu abuelita.
¡pum!, se tiraba una cuchara por la abuelita. Por tu abuelito, otra cuchara por tu abuelito. Por tu hermano, otra cuchara por tu hermano, ¿no? Sí, otro, por tu mamá, ¿no? Cosas así que nosotros nos hemos inventado, pero que en eso no hay aprendizaje, no hay educación. Yo creo que la educación hoy día ha cambiado para bien. El problema es que no está siendo expresada, ¿sí? No se está informando de una manera correcta, ¿sí? De una manera exactamente adecuada. Ahora, hay otro tema también, que algunos cristianos dicen que el castigo físico es avalado por la Biblia, ¿sí? Mi padre, cuando me castigaba, me enseñaba este pasaje bíblico. Miren lo que dice este pasaje bíblico. Proverbios 23, 13 y 14. Cuando me castigaba, él usaba este pasaje bíblico antes de castigarme y nos decía lo siguiente. Miren lo que dice. Proverbios 23, 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces mi padre me dice, ¿qué dice acá, hijo? Ah, bueno, Castígame nomás. Que me castigues con vara. Y él, en el nombre de Dios, nos castigaba. Y usted dice, pero pastor, ¿no creció traumado? Que por supuesto, he tenido que ir luchando con algunos traumas. Sí, no es fácil. Yo he tenido que ir luchando con el tiempo. Sí, he tenido que ir luchando, he tenido que ir venciendo algunas situaciones, algunas limitantes que tuve cuando era pequeño. Lo primero es no odiar, ¿no? Es decir, de entender a mi padre, entender que esa luz él tenía de educación, ¿no? Porque esa era la educación que todos daban. Entonces, por lo tanto, yo no debo albergar resentimiento por el daño quizás físico que él hizo contra nosotros. Yo tengo que perdonar, no estar de acuerdo, no justifico eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de violencia, ¿no? Con el castigo físico, no estoy de acuerdo. Había cosas buenas que él me enseñó, pero hay cosas en las cuales yo no comparto. Creo que fueron situaciones descabelladas, pero así se educaba en ese tiempo. Sí salimos traumados y hemos tenido en este proceso ir cambiando. Yo tengo que reconocer que hay ciertas limitantes que uno tiene, pero con el pasar del tiempo uno se va renovando, uno se va restaurando y uno va cambiando. Siempre se tiene que uno ir transformando, ¿sí? Entonces, sí, hay mucho sufrimiento de lo que viene de un maltrato físico, hay sufrimiento. Entonces, eso no está bien. Ahora, ¿qué dice este texto bíblico? ¿Será verdad que el texto bíblico está diciendo que hay que castigar al muchacho? Miren, una buena lectura, porque a veces leemos los textos a la carrera, pero vamos a volver a leer. No rehuses corregir ¿a quién? El texto bíblico aquí es disciplinar. En el hebreo sería no rehuses disciplinar al muchacho. Ni siquiera es castigar, sino es... Entonces, el texto central está hablando de que a un muchacho tú le tienes que disciplinar, es decir, tú le tienes que guiar, tú le tienes que instruir. Eso sería la interpretación adecuada de este pasaje bíblico. Y el siguiente, no rehuses corregir al muchacho, el 13, porque si lo castigas con vara, no morirá. Aquí hay como una especie de vacío, porque por un lado dice que debemos disciplinar a nuestros chicos, que debemos instruir, pero por otro lado termina la oración con que la corrección sería ¿qué? Castigo. Entonces aquí hay una especie de incoherencia y el texto no se contradice. Aquí la palabra vara es metafóricamente, ¿sí? La palabra castigo es tendenciosa, esa traducción no pertenece. La palabra vara sí. Esa palabra vara no está tomándolo en forma literal, sino vara es en el sentido de instruir. Porque, ¿qué era una vara? Una vara era una especie de palito que servía
para poder a una planta más grande hacerlo derecha. O sea, mantenerlo ahí. Encorvado. Sí, encorvado, exactamente. Entonces, la vara era eso. Entonces, aquí debería ser traducido esta palabra vara como corrección, como instrucción, pero no como castigo. Además, cuando uno lee todo el libro de Proverbios, el objetivo del Proverbios es darnos instrucción. ¿Sí me entiende? Porque la persona que no hace caso a los proverbios, entonces le va a ir mal en la vida. Eso es todo. Ese es el objetivo de este libro, darnos instrucción de cómo debemos encaminarnos en la vida. Entonces aquí la Biblia no fomenta el castigo físico. Esa es una interpretación sesgada y por supuesto ha sido mal interpretada, y los que están de acuerdo con la violencia física siguen utilizando este pasaje bíblico. Otro detalle más, y esto es histórico. Mencióneme usted en el Antiguo Testamento, a ver si usted se recuerda, algún padre que castigó a su niño. Hay ejemplos, porque si esto sería verdad, si este texto sería literal, entonces debería haber ejemplos de padres que castigaron con vara a sus hijos, es decir, con chicote, con lo que sea. Pregunto, hagan una memoria. ¿Hay ejemplos bíblicos donde los padres judíos castigaron a sus hijos? ¿José fue castigado? ¿Daniel fue castigado? ¿Samuel fue castigado? ¿Hay evidencias? No. No, los judíos no castigaban a sus hijos. Sí, los judíos no castigaban a sus hijos. No hay evidencias. Una vez se le cayó una hacha, creo que fue a Eliseo, ¿no? ¿Lo castigaron porque botó un hacha? No. No, pues a mí me castigaban por derramar la leche. A mí me castigaban por derramar un granito de arroz. Y aprendí. Pues yo en mi casa derramo mucho arroz. ¿Sí me entienden? No aprendí. Yo recuerdo que siempre mi padre me decía, no, hay mucha gente que necesita, hay mucha gente que... Yo no aprendí, yo sigo derramando arroz. Porque me gusta comer bien. ¿Sí? No es así que... No aprendí. Me dijeron que sea ordenado, yo soy desordenado. Sí, es así, me gusta mi espacio, me gusta ser como soy, y así soy libre y soy feliz. Entonces hay cosas que yo no he aprendido mediante la violencia. Ahora, ¿a qué se debe mi cambio? Pues a mí me ayudó no el castigo físico de mi padre, sino el leer el libro de Proverbios. El libro de Proverbios y la Torá tiene hermosos mensajes de cómo debemos conducirnos en nuestra vida. Entonces a mí me ayudó bastante, porque ya a los 14, 15 años conocí al Señor, entonces leía mucho la Biblia, y fue la Biblia la que me instruyó, pero no fueron los castigos físicos de mi padre. Eso no me enseñó a ser un hijo mejor. Y yo un tiempo me di cuenta, escúcheme bien, yo me di cuenta que sí, pues papá castigaba duro. Entonces, ideé un plan de la manera de que él no me castigue. ¿Y cuál era la manera? Era hacer las cosas. Me acuerdo una vez me fui a la casa de la abuela tenía su cocina, sus ollas, todo ahí, bastantes cosas, y yo, un niño de 7, 8 años, comencé a lavar. Y luego esas ollas que antes, porque cocinaban creo que a leña, ¿no? Había mucha tizna, ¿no? Hollín. Entonces yo en esa época había un cepillo de fierro y lo limpié. Y ahí me gané el apodo de un buen hombre, de un buen chico. Y todos me comparaban, tú no eres... Este es distinto, este es un buen chico. ¿Pero por qué yo hice? Por temor al castigo. Me di cuenta que si yo quería pasarla bien en la casa, yo tenía que hacer las cosas bien. Pero no las hacía porque me gustaban, sino que encontré que esa era la manera de librarme de tanto castigo. Y yo creo que a mí me castigaron menos, pero cuando me dieron duro. ¿Sí? Me parece que todo es bueno. Y yo no soy ningún muchacho bueno ni nada por el estilo. ¿Sí? Eso no me cambió. A mí me ayudó el Señor, su palabra. ¿Sí? La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no dice castiga al niño. No.
Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, es instrucción lo que necesita la gente. Nuestros niños necesitan instrucción, necesitan enseñanza. Pero vuelvo a repetir, el castigo físico no ayuda a nada. La gente vuelve a hacer lo mismo. Cuando ya crece, se independiza y comienza a portarse de una manera fuera normal, ¿no? Y hay padres que dicen, puchica, cuando estaba en casa se portaba bien. Eso me dijo ayer un padre, ejemplar el chico. Ahora que tiene 17, 18 años, me decía, se va a tomar, terrible, terrible la situación. ¿Sí? Es decir, no castiga, perdón, no ayuda, no es bueno.